Oye, los riñones son órganos integrados en los que los vertebrados tienen forma de judía. La voy a leer yo, porque estoy más cerca. Los riñones son órganos excretores en los vertebrados, tienen una forma de judía o habichuela. Recuerden que las habichuelas, aunque son largas, en la parte interna tienen unas semillas que tienen la misma forma del frijol. A eso se refieren acá. En los seres humanos, cada riñón tiene aproximadamente el tamaño de un puño cerrado. Los riñones están situados en la parte posterior del abdomen, es decir, aquí atrás. Este es mi abdomen, esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. Y ¿es acá? Hay dos, uno a cada lado de la columna vertebral. Ojo con estos términos. La uretra. La uretra es el conducto por el que la orina. Oye, pero la roja es comportante. En su fase final del proceso urinario, desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo. Entonces, lo voy a hacer mejor yo. Entonces, la uretra es este conducto pequeñito que yo tengo acá. Es el conducto que conecta la vejiga con el exterior del cuerpo. Es decir, que el último orificio es el que permite la salida de mi orina. ¿Quedó claro? La uretra, no los uréteres. Entonces, este orificio está en el aparato reproductor femenino, recuerden, pero no hace parte del aparato reproductor femenino. Es un porito que es casi imperceptible. Todo eso como cabe en el cuerpo. Hay espacio para absolutamente todo. Es que nosotros creemos que el sistema es Ya muy está grande, para pero en más. realidad no lo es. Son órganos pequeñitos. El aparato reproductor femenino también pareciera grande, pero no lo es. De ancho tiene máximo 12 centímetros. Señora, ¿Dónde está la vejiga? con el exterior del cuerpo. Los uréteres, Jimena, los uréteres. Es muy largo. Son dos conductos, derecho e izquierdo, que conectan el riñón, pero vienen desde una parte del riñón que se llama pelvis renal. Entonces, el uréter viene desde la pelvis renal y llega hasta la vejiga. Entonces, acá se filtran las sustancias de desechos que yo no requiero y luego pasan a través de los uréteres, que son dos, y llegan aquí a la vejiga para formar la orina. Profe, una pregunta. Entonces, ¿la uretra está sola en las mujeres? Sí, señor. En En los hombres hay, pero es más larga, porque la uretra de ellos está conectada al interior de qué órgano. Muy bien, de pene, si lo pueden decir, ¿cierto? ¿Por dónde sale? Que es por donde sale la orina al exterior del cuerpo de ellos. Entonces, la vejiga, ¿qué es? Recuerden que es una membrana elástica que se encarga de acumular la orina, la vejiga, y tiene la capacidad de acumular desde 300 mililitros de orina hasta 3 litros. Entonces, cuando una persona sufre de cistitis, la cistitis es una infección urinaria, la persona cada rato quiere ir al baño, tiene la sensación de ir al baño, pero ¿cuánto elimina? Máximo elimina 50 mililitros de orina, y ella piensa que uno tiene la sensación de orinar muchísimo, pero en realidad es poquito. Tú puedes acumular en este órgano de la vejiga 3 litros máximo. O sea, ¿Y eso se puede sacar? imagínense, no tan difícil. Tú tienes la facilidad de evacuar cada, ¿sí? Y se aguanta, cuando puede aguantar, se puede caer litros. La vejiga sí se puede caer con los años. Entonces, ¿qué pasa? Los músculos a los que está adherido la vejiga, cuando estamos en etapas adultas, ¿cierto? Ya ancianitos,
se pierde esa capacidad de sostener la vejiga y se puede caer. Entonces, cuando se cae la vejiga, hay que hacer una cirugía que se llama la corrección de seno. La corrección de seno es coger parte de la vejiga y agarrarla de los tejidos musculares que están en la pelvis. Entonces, se hace en etapas muy adultas. ¿Cuándo puede caer la vejiga? Cuando usted tiene un golpe muy duro, pero más que la vejiga, en etapas tempranas o jóvenes como ustedes, lo más peligroso es que se desprenda un riñón. La vejiga no cae. Y bueno, yo también puede ser porque, digamos, yo en los años, digamos, las ahorita sí tienen muchos hijos. 12 hijos, entonces el aparato urinario está delante del aparato reproductor, entonces se va moviendo, la ubicación se va perdiendo y se va perdiendo la capacidad de sostenerla, entonces se va cayendo. ¿Cómo se ve? Pues a través de la vagina. ¿Cierto? Entonces, en edades adultas se puede tocar la vejiga. Y en esos casos hay que ingresar rápido a cirugía porque también se puede llegar a tener una infección urinaria por ese lado. Vamos a escuchar. Esa. Los tejidos musculares de la pelvis. Imagínate. No tanto porque es que la uretra es un conducto que va pegado a las paredes musculares del meato urinario. Entonces no es que se salga, pero sí es fastidioso, por ejemplo, para sentarte porque tú sientes que te va a salir algo. Como por ejemplo la matriz también hay que retirarla. Señor. ¿Por qué existe ese programa que usted no sabe que está embarazada? Hay casos, no pasa nada. ¿Y qué van a hacer? Cuando nosotros entremos a ver aparato reproductor en grado 9 no vamos a ver esos casos, pero como para responderle a Sofía, hay cuerpos que no se modifican, el sistema endocrino no modifica muchas cosas del cuerpo cuando uno está en embarazo. Lo primero que se modifica cuando yo estoy en estado de embarazo es el sistema endocrino. Entonces el sistema endocrino es el que me regula a mí todas las sustancias que se producen dentro de mi cuerpo. Entonces que yo empiezo a sentir agrieras porque hay un organismo nuevo que está generando sustancias, tejidos, músculos, de hecho la placenta, el líquido amniótico que está en la vientre de la madre. No les crece, hay muchas mujeres que no les crece, hay mujeres que llegan por ejemplo a los 7 meses de embarazo y están totalmente planas, que es decir que el bebé se desarrolla pero se desarrolla un poco para adentro. Entonces yo ya les he explicado, yo les he explicado, a ver, chica, ¿quién dijo así? Un compañero. Se han dado casos que sí, pero nacen por malformaciones. Hay un caso específico de que se presentó el óvulo fecundado, es decir, el cigoto, se salió de la matriz y se desarrolló por fuera de la matriz y se ubicó cerca a los intestinos. Entonces el bebé creció y la mamá tenía todo el tiempo calambres. Los calambres se dan, ¿por qué? Porque en esta parte abdominal yo tengo muchas terminaciones nerviosas. En el vientre de la madre, en la vagina y el útero de la madre, nosotros no tenemos terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una máquina que está totalmente adaptada. En el momento en que se empieza a ampliar el útero por el aumento del tamaño del bebé, entonces la mamá tendría 9 meses de dolor, ¿cierto? Entonces el útero está adaptado para eso. Cuando se salió ese cigoto, que se quedó implantado en el sistema digestivo, se desarrolló bajo las costillas. Ella creció, ellos, los obstetras, le sacaban las ecografías y él estaba ubicado en el abdomen, como habitualmente debe ser. Pero la ecografía no es tan específica para decirme, está dentro del útero, ¿cierto? Entonces el útero, ¿qué hace? El útero crece y se expande, y ¿hacia dónde se expande? Se expande hacia arriba, igual que cuando lo tenía el bebé ahí dentro de los intestinos.
Bien. Toda la mamá que tuvo durante los 9 meses, calambres todo el tiempo, unos dolores impresionantes, pero las ecografías salían normal, él está ahí, está en la cavidad. Resulta que cuando ella fue a nacer, entonces ya se dieron cuenta que estaba enredada dentro del intestino delgado de la mamá. Y él nació con las piernitas torcidas porque mi útero está adaptado para que él gire adentro, se voltee, cambie de posición. El intestino, la parte abdominal está adaptada para contener las partes que forman el aparato digestivo. Entonces estaba el aparato digestivo más el bebé que estaba creciendo. Entonces él nació con malformaciones en las piernitas porque sus piernas no tenían la cavidad específica para poder crecer, ubicarse, estar dobladas como deben estar dobladas. Y el bebé igual de todas maneras nació, pero con problemas de posición. ¿Y la señora no se le sale el intestino delgado? No. Eso no muy bien. Por cesárea. Por cesárea. Han habido embarazos trillizos, 8 bebés. La probabilidad de que nazcan, voy a sacar otra acá. La probabilidad de que nazcan es del 20%. Entonces, ¿qué significa? Que los que tienen mayor tamaño tienen probabilidad de desarrollarse en una incubadora, porque igual la mamá con esa cantidad de bebés dentro de su vientre no llega a término, es decir, no llega a los 9 meses, puede llegar a los 7, puede llegar a los 6, pero esa cantidad no es suficiente para que el bebé esté totalmente desarrollado y acepte el ambiente al que va a llegar. Entonces, los que tienen mayor tamaño, que hayan ganado espacio dentro del vientre de la mamá y que estén completicos, hay posibilidad. Los otros, no. Es como, si por ejemplo nacen quintillizos, pueden nacer completos, pero muy pequeñitos. ¿Sin problema? Sí, pero muy pequeñitos. Entonces, si por ejemplo uno que nazca de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, es complicado, es más difícil que nazca de 8 meses a que nazca de 6. Más probabilidad que nazca bien el de 6 que el de 8, porque es que a los 8 meses se están desarrollando los pulmones. Entonces, si yo nazco a los 6, pues tengo esos 2 meses para que me traten en una incubadora y para que yo como bebé me adapte al ambiente. A los 8 meses no, es muy riesgoso. Entonces, si uno que nazca 7 mesinos, 6 mesinos, es difícil, pues que nazcan 8 de 6 meses, de 7 meses, es muchísimo más complicado. Pero se ha dado el caso que algunos de ellos sobreviven. Escúcheme por favor, porque esto ya se va a acabar. Entonces, ojo con esto, características generales del sistema excretor. No copien todo al pie de la letra, palabras claves, lo básico que usted cuando vaya a estudiar lo tenga grabadito. El sistema evaporativo excretor es el encargado de eliminar sustancias tóxicas y los desechos del excretor a través de la orina. Lo voy a repetir, el sistema excretor elimina de manera líquida, el digestivo de manera sólida. Yo estoy hablando del sistema excretor. El sistema excretor está formado por el aparato urinario, los pulmones y la piel. Era lo que hablábamos ahorita, que los pulmones eliminan dióxido de carbono, una sustancia que yo no voy a utilizar. Y la piel elimina sudor, glándulas sudoríparas, eliminamos sales, eliminamos algunas grasas a través de la piel. Al sistema excretor le añadís el intestino grueso o colon. El aparato está formado por el aparato urinario. Pulmones, piel y digestivo. El sistema excretor debe añadirse el intestino grueso colon que acumula desechos en forma de heces para ser excretadas por el ano. Pero esas son partículas sólidas. Yo estoy hablando del excretor, que son partículas líquidas. La orina es un líquido amarillento compuesto por agua, 96% de agua, 4% de partículas sólidas, sales minerales y sustancias tóxicas para el organismo como la urea y el ácido úrico. Entonces, no está anotada, 96% agua, 4% de partículas sólidas. Entonces, la urea es una sustancia nitrogenada que se origina por la acumulación de todos estos desechos. ¿Qué es lo característico de mi orina cuando yo voy al baño? El olor.
Entonces, parte de ese olor que yo percibo de la orina es la urea, ¿cierto? Solamente los animales vertebrados e invertebrados producimos urea. Los organismos vegetales no producen urea. La planta excreta sustancias como oxígeno, dióxido de carbono, algunas sales, azúcares, colorantes. ¿Se acuerdan de esos residuos de lo que excreta la planta? Taninos, látex, aceites esenciales, resinas, ¿cierto? Ella no excreta urea. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Quiénes son los que están Vertebrados y Los uréteres son dos tubos que salen, ya lo vimos, la vejiga urinaria es una bolsa de paredes elásticas que almacena la orina hasta el momento de la expulsión. Para que la orina no salga continuamente, existe un músculo llamado esfínter que encierra la vejiga. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes cuando eran pequeñitas pasaron por una etapa que se llama control de esfínteres? ¿Cierto? Y que, claro, el control de esfínteres se empieza a manejar cuando a partir de más o menos 1 año de edad. Entonces al año es cuando la mamá empieza a enseñar a su hijo a que vaya a avisar al baño. Entonces cuando el niño se orina en sus primeras etapas que utiliza pañal, ahí no está controlando esfínteres, el sistema nervioso todavía no está haciendo funcionar ese músculo. Después del año, cuando usted razona, quiero ir al baño, mamá, entonces usted ya está su sistema nervioso dándole una orden al músculo, a los esfínteres, para que sostenga la vejiga, es decir, para que no se le salga la orina sin control. ¿Cuándo se vuelve a perder ese control? Cuando, porque ya son problemas de tipo psicológico. A ver. Por el que sea, todos pudimos haber pasado por esa etapa. Puede ser, por ejemplo, una reacción a que el niño se sienta en abandono y una de sus manifestaciones puede ser que se orine en la cama. Puede ser también, por ejemplo, que el niño tenga miedo a la oscuridad, a quedarse solito, también lo puede manifestar. Puede ser también, por ejemplo, porque tenga problemas familiares, que tenga un susto de que esté peleando la mamá con el papá. Todo este tipo de cosas psicológicas se manifiestan en el no control de esfínter. ¿Listo, señora? Mi papá, cuando era pequeño, le daba muchas ganas de ir al baño, entonces mi abuelita se hacía chichi porque le daban muchas ganas. Y mi abuelita lo regañaba, entonces una vez lo llevaron al médico y tenía dos ureteras. Y entonces lo operaron y le quitaron. ¿Uréteres o uretras? Uréteres. Sí. Hay una malformación a nivel, no la había escuchado tan como funcional. Hay una malformación a nivel genético que se da en los varones y que es la formación de dos conductos de uréteres. Yo debo tener dos normalmente, el izquierdo y el derecho, pero en varones genéticamente las estadísticas dicen que ellos muchas veces generan otro uréter, pero ese uréter muchas veces tiene funcionalidad. Por ejemplo, en el caso de Daniela, del papá de Daniela, que le daban ganas frecuentes de ir al baño, como hay otros casos que no. Está el conducto ahí, pero no se utiliza, está inhabilitado. Se puede operar o se puede dejar así, pero genéticamente las siguientes generaciones van a tener la misma descendencia. Entonces, lo importante es que a los primeros días del nacimiento los papás están muy pendientes en qué momento orina. Ya después de que orina, porque se demora la primera orina cuando hay dos uréteres, entonces hay que estar pendiente en qué momento orina después del nacimiento. Se orina a las 12 horas al día porque puede pasar un día y no. Cuando no se orina, ¿qué pasa? El cuerpo tiende a intoxicarse porque no está eliminando partículas de desecho. No vamos a hablar de los pulmones, el hígado tampoco, pero el hígado recuerden que elimina y ayuda a eliminar y a digerir todo lo que son moléculas y partículas grasas. El sistema excretor como regulador es lo que habla de la temperatura, etcétera, etcétera. Ahora vamos a escuchar este, por favor. El hígado se ofrece. Niña, cierren ahí. ¡Ah! No escucho.
contenido de ácido úrico en el sistema excretor, sus porcentajes de agua son bajitos. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la facilidad de que si cuando éramos pequeñitos, sobre todo, que no había un baño por donde íbamos y la mamá nos sentaba a orinar en la calle, ¿cierto? O cerca de un arbolito. Es que ahorita ustedes tienen todo, ¿cierto? Yo quiero entrar a un baño, yo entro a la cafetería y lo pido alquilado, pago 500 pesos ya. Anteriormente no, porque el comercio no existía en gran cantidad como ahora. Entonces las mamás no tenían ningún problema de arrimarlo a uno a un arbolito y ya. O los niños a una llanta ya orinaban y no hace daño. Estos animales son lo contrario, eliminan gran cantidad de ácido úrico que puede ser una sustancia corrosiva. Acuérdense que cuando nosotros vimos los metales o características de los metales, decíamos que los metales a contacto con el agua, ¿qué? Se empezaban a descomponer, a corroer. Entonces, cuando le cae a la pintura del carro, que son sustancias metalizadas, por eso brillan, ¿cierto? Se van descomponiendo al contacto con la agua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lavar pronto el carro. Si por ejemplo también está debajo de algunas plantas que sueltan algún tipo de resinas o de sustancias, hay que lavarlos pronto porque tienden a manchar las pinturas de los carros. Nosotros no tenemos inconveniente porque somos 96% de agua lo que eliminamos. Son esos dos. Ojo con eso. Sánchez, levantes. Ojo con esos datos. Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas. Es decir, que nosotros tenemos aproximadamente 1 millón de filtros dentro de cada riñón. Es decir, contamos con 2 millones de filtros en nuestro organismo para que ayuden a colar, por decirlo así, la sangre. Oigan. Entonces, que Vena me preguntaba hace un ratico, ¿cómo se devuelve lo que yo sí requiero a la sangre? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que estos conductos, los túbulos de Malpighi, ¿cierto? Son unos conductos que reciben el torrente sanguíneo y van filtrando. Lo que se requiere son reabsorbidos por la pared del tubo del Malpighi y pasan al torrente sanguíneo. Entonces, alrededor del tubo, ¿qué hay? Sangre y músculos. Entonces, pasa por el tubo, lo absorbe la membrana, lo saca la membrana y queda nuevamente en el torrente sanguíneo. Ya después de que ha pasado por el tubo de Malpighi, ya el organismo sabe que las va a requerir. Como la glucosa sí se elimina. Nosotros no debemos tener, por ejemplo, en la orina grandes porciones de azúcares.
cuando nosotros tenemos grandes porciones de azúcares en una muestra de orina, entonces algo está funcionando mal en el organismo, porque algo que no se reabsorbe dentro del proceso urinario son las moléculas de azúcar. ¿Por qué? Porque se requieren todas las 24 horas del día. Ustedes, los azúcares son los que necesitan para poder cantar, reír, pensar, para estar ahí sentadas durante 2 horas. Requieren moléculas de azúcar y grasa, que son las moléculas que les dan a ustedes energía para pensar, para analizar, para poder escribir, para pararse, para estar en una posición determinada. Señor. Pero entonces si uno bota mucha azúcar, ¿eso ya es diabetes o hipoglucemia? Puede ser hipoglicemia, ¿qué es? Que se baja. Y glicemia o diabetes es muchísima. Entonces la hipoglicemia también es una cuestión que hay que saber controlar. Entonces yo puedo ser hipoglicémica, es decir, que me faltan moléculas de azúcar, que mi cuerpo no las está asimilando como las requiere, pero tampoco por ser hipoglicémica yo me puedo poner a comer azúcar todo el tiempo. Simplemente es un dulcecito o un poquitico de azúcar en la lengua y ya, para poderlo regular. No, porque el alcohol, ¿qué? Se convierte en azúcar en la sangre. Entonces una persona alcohólica, ¿qué pasa? O por ejemplo cuando ustedes vayan a etapas de adolescencia, universitarias, pues que es lo primero que quieren conocer, la rumba y el trago. Eso sí. Entonces, eso decimos ahorita, solo la rumba, pero el ambiente social nos lleva a que consumamos cerveza, a que consumamos aguardiente, a que consumamos ron, cualquier bebida alcohólica. Lo primero que se consume es aguardiente. Entonces, la gente tiende a mezclar, Laura, la gente tiende a mezclar ¿qué? El aguardiente con gaseosa, con naranja, ¿cierto? Hacen un cóctel de aguardiente con naranja para que pase rápido, para que pase suave, porque el aguardiente pica. Entonces, cuando yo mezclo aguardiente con naranja, estoy metiendo doble contenido de azúcar en mi cuerpo. Es decir, que si yo me alcoholizo solamente con el aguardiente, con la naranja, en vez de hacer lo contrario, ¿cierto? Porque yo podría decir que estoy bajándole a los porcentajes de alcohol cuando la mezclo con algo, resulta que no, porque cuando usted consume alcohol dentro de su cuerpo se degrada y se convierte en azúcar. Entonces cuando usted se emborracha, cuando las personas se emborrachan, ¿qué es lo que tiene que consumir después? Moléculas de sal. Entonces la persona que tiene que comer o que consume al día siguiente en un guayabo, entonces un caldito, algo salado, ¿cierto? Tiene que comer algo salado para recuperar moléculas de sal que se han perdido. No necesariamente.